Durante los últimos años, diferentes instituciones han defendido que bajar los salarios mejoraría la competitividad de las empresas, crearía más empleo y mejoraría la economía. El Fondo Monetario Internacional propone rebajar el sueldo de los trabajadores hasta un 10%. La CEOE propone bajar el sueldo para mejorar la competitividad de las empresas españolas mediante la reforma laboral. El Banco de España también propone rebajar el sueldo de los asalariados por debajo del salario mínimo. La Comisión Europea, por medio de Olli Rehn, propone rebajas de hasta el 10%. Sin embargo, los últimos datos indican que la pérdida de competitividad en España se ha reducido debido a la caída de los salarios y del empleo. En 5 años, han caído un 11,4%. Las familias, al tener menos dinero, consumen menos. Al consumir menos, las empresas tienen menos ingresos. Esto provoca que se reduzcan los ingresos por impuestos y se gravan los gastos por prestaciones de desempleo al haber más despidos, lo que hace que la economía vaya a peor. Sin embargo, los responsables de las instituciones nos venden la disminución salarial como una solución para crear empleo y mejorar la competitividad. Conozcamos quiénes son los tecnócratas que proponen esta solución. Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la COE, fue uno de los grandes defensores de esta política. En septiembre de 2010 declaraba que para salir de la crisis había que trabajar más y cobrar menos. Su argumento era que el producto que genera una empresa debe ser competitivo y que si no lo es, el trabajador que quiera cobrar más acaba por no cobrar más que el paro. El 3 de diciembre del año 2012 fue detenido por delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, ingresando en la prisión de Soto del Real. Luis María Linde, gobernador del Banco de España, propone que se baje incluso el salario mínimo como medida para crear empleo. Durante los primeros 6 meses de su mandato, cobró 81.320 euros, 21 veces el salario mínimo. Una de las grandes defensoras de la disminución salarial es Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. Christine cobra un total de 383.000 euros libres de impuestos. Lagarde no solo no se ha bajado el sueldo, sino que se le ha subido un 11%. Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, propone bajar los salarios un 10% en España. Olli cobra un salario cercano a los 20.000 euros mensuales. Todos los partidarios de la disminución salarial, curiosamente, nunca hablan de los salarios de los altos directivos ni de las indemnizaciones millonarias de muchos directivos de banca que han estafado o que tienen delitos pendientes. Veamos algunos ejemplos de directivos de banca que han recibido ayudas públicas y lo que cobran. Rodrigo Rato, 2.300.000 euros, 297 veces el salario mínimo. Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia, 2.260.000 euros, 291 veces el salario mínimo. José Luis Olivas, responsable del agujero del Banco de Valencia, 1.600.000 euros, 206 veces el salario mínimo. José María Castellano, de Nova Galicia Banco, 899.290 euros, 116 veces el salario mínimo. Enrique Goñi, de Banca Cívica, 900.000 euros, 116 veces el salario mínimo. Josep María Loza, director general Caixa Catalunya, cobró una indemnización de 10 millones de euros. Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya, 200.000 euros anuales, 25,8 veces el salario mínimo. Belén Romana, presidenta del Banco Malo, Sareb, 33.000 euros al mes, 51 veces el salario mínimo. Walter de Luna, director general del Banco Malo, 32.000 euros al mes, 49 veces el salario mínimo. Podríamos pensar que estas medidas que tantos defienden, los políticos se las aplican a sí mismos, convencidos de las bondades del sistema y comprometidos con la recuperación económica. Pero no es así. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pasó de cobrar 157.000 euros en 2007 a cobrar 200.000 euros en 2011. Ana Mato pasó de cobrar en 2009 103.712 euros a cobrar en 2011 122.225 euros. Gerardo Galeote pasó de los 86.000 euros en 2009 a los 151.000 euros en 2011. Jesús Sepúlveda pasó de los 84.000 euros en 2009 a los 117.000 en 2011.
Las consecuencias de una bajada salarial serían llevar a millones de familias a la ruina económica, generando un sufrimiento humano sin precedentes y empeorando el consumo interno. No se puede entender que la Comisión Europea apoye esta iniciativa. A pesar de todas estas evidencias, Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, insiste en que se bajen los salarios españoles un 10% ante la incredulidad de todos los grupos políticos e incluso de la COE. Las declaraciones de Olli Rehn pueden ser tomadas como directamente hostiles hacia el pueblo español. Por ello, sus representantes políticos deben de exigir depurar responsabilidades a la Comisión Europea. Bajar los salarios no mejora la economía. Al contrario, empeora la situación al afectar negativamente al consumo interno y terminar de hundir a las empresas. Todo lo demás es fomentar y crear una cultura de la esclavitud, y la esclavitud no es competitiva.